Mi nombre es Isabel y tengo 25 años actualmente. Lo que estoy a punto de contarles ha atormentado mi vida desde que era una niña. Siempre he sentido que tengo un doble oscuro. No hace mucho escuché el término doppelganger y creo que embona en lo que he vivido, aunque no es algo que solo se haya visto una vez. Más bien ella aparece en los momentos más inoportunos para arruinar mi vida. Quiero compartir mi historia desde el principio, aunque primero quiero decir algo que no sé si sea relevante, pero tengo una hermana gemela, sin embargo y por alguna razón que no logramos entender. Ella jamás fue señalada y también estoy segura que no fue ella, por lo que a continuación relataré. Bueno, narraré los eventos en orden cronológico de las veces en las que tuve estos. No estoy tan segura de llamarles encuentros, pues en realidad yo personalmente jamás la he visto, pero en fin comenzaré desde el incidente en el jardín de niños. Recuerdo claramente ese día, un cálido día de verano en el jardín de niños. En el lugar donde yo lo cursé había una piscina, la cual rara vez estaba llena, siempre la veíamos detrás de la cerca para evitar accidentes, pero en ocasiones especiales como el Día del Niño la llenaban para nuestro disfrute. Estábamos mi mejor amiga de ese tiempo, cuyo nombre era Ana, mi hermana gemela, y yo jugando en el agua con un niño cuyo rostro se ha desvanecido con el tiempo. Todo iba bien hasta que mi amiga tuvo la idea de salir de la piscina antes que los demás para ser las primeras en la fila para la pizza. Salimos de la piscina empapadas y emocionadas por nuestra astucia y nos dirigimos al salón para esperar a los demás. Esperamos unos 7 minutos riendo y charlando, hasta que la campana sonó anunciando que los niños podían salir de la piscina y formarse para comer. Nuestro plan había funcionado a la perfección. Nos encontrábamos disfrutando de la pizza cuando de repente, un tumulto afuera llamó nuestra atención. Los maestros corrían hacia la piscina, seguidos por todos los niños, nosotros incluidos, pues queríamos ver qué era lo que estaba pasando. Lo que vimos nos dejó horrorizados. Un maestro estaba tratando desesperadamente de reanimar a un niño que yacía en el suelo, empapado y con la piel pálida. El niño estaba en traje de baño, su cuerpo flácido y sus labios azules, como si se hubiera ahogado en la piscina. Esto era imposible, ya que la piscina estaba diseñada para niños de preescolar y no era lo suficientemente profunda como para ahogarse. Esa fue la primera y por suerte única vez que vi a alguien inconsciente. Para alivio de todos, el maestro logró que el niño recuperara la conciencia, tosiendo agua y llorando. La ambulancia llegó rápidamente y se lo llevaron, pero mientras lo trasladaban en la camilla noté que el niño me miraba fijamente. Era una mirada fría y penetrante que me erizó la piel. Era como si me estuviera culpando con la mirada, aunque en medio del tumulto nadie lo notó. En los siguientes 3 días no supe más del niño, lo estaba dejando pasar, como hacen los niños de esa edad con los eventos traumáticos. Sin embargo, todo cambió cuando la directora de la escuela apareció en mi salón un día, buscando a una niña llamada Montserrat. Mi profesora de ese tiempo le dijo que en ese salón no había ninguna niña con ese nombre, a lo que la directora, sin saber qué más hacer, se fue, pero solo un par de minutos después regresó, y en esta ocasión no venía sola, sino con aquel niño que había tenido el accidente en la piscina. El niño, con una determinación inusual para su edad, me señaló, por lo que me llevaron a la dirección en donde estaban los padres del chico y después llamaron al mío, quien llegó poco tiempo después. Una vez todos ahí, aquel niño afirmó que yo le había dicho que me llamaba Montserrat y que lo había convencido de quedarse un poco más en la piscina. Después de que nos habían llamado para comer, alegó que una vez estuvimos solos, yo lo sumergí en el agua y no lo dejé salir hasta que quedó inconsciente. Mi corazón latía con fuerza mientras negaba con la cabeza, asegurando que nunca haría algo así. Mi padre me respaldó de inmediato, diciendo que yo nunca haría algo semejante, pero los padres del niño estaban convencidos de su historia. Sin embargo, tenía testigos. Mis amigos y mi maestra afirmaron que tanto mi hermana como yo estábamos juntas en el salón, siendo las primeras en la fila para la pizza, y que no habíamos salido de ahí durante todo el tiempo, por lo que aunque mi hermana no había sido llamada a la dirección, ella también fue fácilmente descartada como posible culpable.
El misterio quedó sin resolver y el niño insistente quedó como un caso de confusión infantil. Todo el mundo creyó que se sintió presionado para decirlo, pues nunca encontraron a la responsable. Años después del incidente en el jardín de niños, cuando tenía alrededor de 8 años ocurrió otro extraño evento que dejó una marca en mi mente. Fue en el funeral de mi abuela, aunque debo confesar que su pérdida no me afectó profundamente. Mi abuela nunca había mostrado mucho interés en tener una relación con ninguno de sus nietos. No era mala con nosotros, pero tampoco era cariñosa y para todos nosotros, su muerte no fue un golpe emocional. Me refiero a que no tanto como lo fue para sus hijos o las personas con las que sí creó lazos. En aquel sombrío día del funeral, se reunió toda la familia incluyendo primos que ni siquiera sabía que existían. A pesar de ser tantos niños, rápidamente nos hicimos amigos, como si nos conociéramos de toda la vida. Jugamos toda clase de juegos durante varias horas. Hasta que estuvimos frente a un gigantesco árbol que estaba en el terreno de la casa de la ahora difunta abuela. Todos trepamos a aquel árbol. Recuerdo que estábamos jugando a que cada rama era una habitación de una gigantesca casa y cada uno podía diseñarla a su gusto. Estábamos en una de las ramas del medio, mi hermana gemela, uno de mis primos más cercanos y yo, discutiendo cómo decoraríamos nuestra habitación cuando escuchamos a algunos de nuestros padres gritando a lo lejos que era hora de comer. Todos los niños comenzamos a bajar apresuradamente, pero en medio de la conmoción algo terrible sucedió. De la nada uno de mis primos, que venía de otra ciudad, cayó desde una de las ramas más altas del árbol y se estrelló contra el suelo. Los niños que estábamos bajando corrimos hacia él. Estaba llorando y sostenía su brazo en un ángulo extraño, aunque sufría una fractura en el brazo. Lo sorprendente fue que a pesar de aquella evidente lesión, no parecía tener ningún otro problema. Me refiero a que viendo el vaso medio lleno, una caída a esa altura para un niño de su edad pudo haber terminado en una tragedia aún peor. Los niños lo rodeamos preocupados. Yo también me acerqué sin entender completamente lo que había sucedido. Fue entonces cuando, entre sollozos, mi primo me miró y me acusó. ¿Por qué hiciste eso? Todos los ojos se posaron en mí, llenos de acusaciones silenciosas, y los padres de mi primo llegaron rápidamente y lo ayudaron a levantarse. Le preguntaron qué había ocurrido y afirmó que yo lo había empujado, aunque exactamente usó estas palabras. La prima Montserrat me empujó diciendo que me ayudaría a bajar más rápido. La mirada de desconfianza de los adultos se dirigió a mi padre, pero mi hermana gemela y mi primo más cercano intervinieron de inmediato para defenderme, explicando que yo había estado todo el tiempo con ellos en la rama y que no me habían visto empujar a nadie. El tema quedó sin resolver. Los padres del niño estaban más preocupados por llevarlo al hospital que por discutir sobre quién tenía la culpa. El incidente quedó como un accidente de un juego de niños, una anécdota extraña en nuestra familia que poco a poco se desvaneció con el tiempo. Pero yo no podía olvidar la mirada acusadora de mi primo ni su acusación, que resonaba en mi mente como un eco perturbador. A lo largo de mi niñez, esos incidentes extraños y perturbadores se volvieron más comunes, aunque eran de menor gravedad, como niños que caían de los columpios y resbaladillas o niños afirmando que yo los había mordido e incluso mostraban la mordida, por lo general hecha en el antebrazo. Aunque en una ocasión apareció un niño con el pómulo mordido afirmando que yo, Montserrat, era la responsable, la mayoría de las veces les creían en el momento. Fui llamada a pedir disculpas y dar explicaciones un sinnúmero de veces. Aunque para mi suerte en la mayoría de los casos, tenía una coartada sólida y las acusaciones se quedaban en meros señalamientos sin pruebas concretas, eso sin mencionar que mi nombre no era Montserrat. Al principio, no le di demasiada importancia y pensé que eran solo coincidencias y que los niños estaban confundidos, tal vez aunado con un poco de mala suerte. Pero todo comenzó a cambiar cuando estaba en segundo año de secundaria. Un día, junto con un grupo de amigas, decidimos que sería emocionante escaparnos de la escuela y pasar el día en un río cercano. Todas estuvieron de acuerdo y lo hicimos. Al principio todo parecía normal mientras disfrutábamos del sol y el agua. Sin embargo, alguien sacó una botella de tequila y empezamos a beber.
La diversión continuó hasta que todos estábamos bastante borrachos, pero no lo suficiente como para pensar en detenernos y recuperar la sobriedad antes de regresar a casa. Decidimos que sería una buena idea ir a una cafetería cercana para tomar un café y tratar de poner nuestras mentes en orden. Nos levantamos y comenzamos a caminar hacia ahí. Una de mis amigas, de repente, dijo que necesitaba ir al baño con urgencia y que no podía esperar hasta llegar a la cafetería. Le dijimos que la esperaríamos arriba mientras ella encontraba un lugar adecuado. Mientras charlábamos, esperando a nuestra amiga, escuchamos un grito enojado desde abajo, gritando: ¿cuál es tu maldito problema? Todas nos asomamos para ver qué estaba pasando y lo que vimos nos dejó atónitos. Nuestra amiga venía hacia nosotros con sangre en la boca y una mirada de furia en el rostro. Cuando llegó hasta nosotros me dio una fuerte cachetada y me acusó de no saber por qué había hecho eso. Estábamos todas confundidas y atónitas. Nuestra amiga relató lo que había sucedido después de haber terminado de orinar. Dijo que yo salí de la nada y la empujé hacia un árbol, para después comenzar a besarla. Nos dijo que en un momento correspondió al beso, ya que yo le gustaba desde hacía un tiempo, pero entonces de repente, la mordí en el labio con tanta fuerza que le saqué sangre y cuando trató de alejarse y preguntar qué me pasaba, yo simplemente corrí lejos de ella. Mis amigas me defendieron, asegurando que nunca me separé del grupo, que siempre estuve con ellas, pero nuestra amiga juró que yo fui la culpable, e incluso dijo que las demás me estaban encubriendo, pero que no era gracioso porque la lastimé en serio, y aunque ninguna de las otras chicas le creyó. Ella se negó a volver a dirigirme la palabra durante el resto de nuestra etapa de secundaria. La siguiente vez que el nombre Montserrat regresó a mi vida fue durante mi primer año en la preparatoria. Era mi primera semana en ese nuevo entorno y estaba tratando de hacer nuevas amigas, ya que no había quedado en el mismo salón con ninguna de mis amigas de la escuela secundaria, en un día aparentemente normal. Estaba saliendo de la cafetería con una chica con la que estaba empezando a establecer lazos de amistad prometedores, pero lo que ocurrió a continuación cambió todo. Una profesora a la que nunca había visto antes me detuvo en mi camino. Era extraño ya que no era una de mis profesoras y tampoco la reconocía de ningún lugar. Sin embargo, parecía que ella me conocía perfectamente. Me agarró del hombro y con una expresión seria, me dijo que estaba castigada y que no debía estar en ese lugar. Por un momento, pensé que tal vez me estaba confundiendo con mi hermana gemela, que asistía a la misma escuela pero en un salón diferente, tal y como había sido desde la secundaria. Estaba a punto de explicarle el error cuando la profesora pronunció unas palabras perturbadoras: no se quiere hacer responsable de lo que hizo Montserrat. Estaba desconcertada, pero inmediatamente le aclaré que yo no era Montserrat sino Isabel. Sin embargo, la profesora parecía no creerme y molesta me miró fijamente y repitió: usted es Montserrat. Mi nueva amiga intervino, defendiéndome y corroborando mi identidad. Le dijo a la profesora que mi nombre era Isabel y que no había hecho nada malo. A pesar de ello, la profesora se marchó sin más, visiblemente molesta pero sin ofrecer disculpas ni explicaciones. Al principio intenté restarle importancia a todo ese asunto, pensando que se trataba de una extraña coincidencia que no afectaría mi vida cotidiana. Sin embargo, estaba completamente equivocada. La profesora parecía obsesionada conmigo y en cada oportunidad que tenía me reprendía y me acusaba de todo tipo de infracciones. Siempre me llamaba Montserrat, a pesar de que yo insistía en que mi nombre era Isabel. La situación empeoró cuando pasé al tercer semestre de preparatoria y esa misma maestra se convirtió en mi profesora. Desde el momento en que crucé la puerta del salón, su mirada de desprecio me hizo sentir incómoda y al hacer la lista de asistencia, cuando mi nombre Isabel fue mencionado y respondí, la profesora se volvió hacia mí, furiosa, y me dijo que mi nombre era Montserrat. Traté de explicar que eso no era cierto y que ella podía verificar la lista, pero ella se negó a aceptar la realidad e insistía en llamarme Montserrat, como si estuviera convencida de que yo estaba tratando de engañarla. Esto era aún más molesto, puesto que en el salón en el que yo iba no había ninguna persona con ese nombre.
Sin embargo, nunca logré convencer a la profesora de que mi nombre no era Montserrat. Ese semestre se convirtió en una pesadilla y la profesora no solo me acosaba constantemente, sino que también me sometía a tratos injustos en sus clases, todo porque al parecer una tal Montserrat que era idéntica a mí, se la pasaba causando desastres y faltándole al respeto cuando no era horario de clases. Pasaron muchos años desde la preparatoria antes de que volviera a escuchar el nombre de Montserrat. Durante ese tiempo me moví constantemente, no por el tema de Montserrat, sino por elección propia de querer conocer más lugares y experiencias. Durante esos años no hubo ningún indicio de Montserrat en ningún lado y comencé a pensar que tal vez todo había sido una serie de extrañas coincidencias en mi infancia. A los 21 años conseguí trabajo como ayudante general en una veterinaria que se encontraba a unos 50 minutos de mi ciudad natal. El ambiente de trabajo era un tanto peculiar ya que todos mis colegas eran miembros devotos de la comunidad de los Testigos de Jehová, lo que los hacía extremadamente religiosos. Aunque me agradaban mis compañeros, nunca les mencioné las partes peculiares de mi vida, como los incidentes de la escuela secundaria y la preparatoria. En un momento dado tuve que volver a mi ciudad natal debido a asuntos familiares. Fue un viaje repentino, por lo que solo le envié un mensaje a mi jefe para informarles que faltaría durante el fin de semana. Sin embargo, cuando estaba llegando a mi ciudad natal, recibí un mensaje de mi jefe diciéndome que no podía tomarme esos días libres, aunque a mí no me interesó y solo lo ignoré. Al regresar el lunes algo parecía fuera de lugar, pues al entrar a la veterinaria nadie me llamó la atención ni me preguntó por qué había faltado. Pensé que tal vez habían recapacitado que era una emergencia familiar y que simplemente no podían reprenderme por algo así, puesto que ellos también tenían familia y sabían que esas cosas pasaban, así que solo entré al área de empleados para dejar mi mochila. Pero enseguida, mi jefe se acercó a mí con una mirada seria y me dijo que creía que era evidente que ya no trabajaba más ahí. Quedé perpleja y le expliqué que no podía despedirme por faltar 2 días debido a un problema familiar. Sin embargo, él me miró fijamente y dijo que yo bien sabía que no era por eso. Le pregunté qué quería decir, pero él no me dijo mucho, pues creyó que yo le estaba tomando el pelo, aunque entre sus gritos pude deducir más o menos lo que había pasado. Al parecer, alguien que se parecía a mí había venido a trabajar y cometido un acto inexplicablemente cruel. Vació una botella entera de sosa cáustica en la pecera más grande de la veterinaria y luego apagó todas las bombas de oxigenación de todas las peceras antes de marcharse, provocando que casi todos los peces murieran. Yo me quedé sin palabras, no podía entender quién o por qué alguien haría algo tan atroz. Lo peor era que aunque parecía que esa persona se parecía a mí, yo estaba completamente ajena a lo que había sucedido. No sabía cómo explicarle a mi jefe que no era yo, que no tenía conocimiento de lo que había ocurrido. Por lo que simplemente me fui de ahí antes de terminar con una denuncia. Actualmente tengo mi propio negocio y no me va mal. No he vuelto a saber nada de Montserrat y aunque realmente espero que nunca vuelva a saber de ella, algo dentro de mí sabe que esa no será la última vez. Relato anónimo.